Obviamente no soy Juan Pablo Ungarrá. Juan Pablo está en este momento viajando por Europa y entonces, en honor a la amistad que tuvimos tantos años, durante tantos años y que tenemos de hace tantos años y todo lo que hemos trabajado en radio juntos, me pidió que viniera a cubrir uno de sus programas. Y para cubrir el programa le dije, necesito un invitado especial. Y el anzuelo que me puso realmente era como para picar, ¿eh? Así que espero que esta noche todos salgamos realmente enriquecidos en todos los aspectos de nuestra vida, mirando un poco la historia y también el pensamiento de quien nos acompaña, que es el doctor Marcos Aguinis. Bienvenido a La Puerta Abierta. Es un gusto para mí poder estar con usted. La historia de mi relación con usted es de esa relación a distancia, ¿no? Es la del lector. Traje aquí el primer libro suyo que leí, que lo tengo en mi biblioteca, ¿no? Este fue el libro que lo hizo famoso, sí, ¿no? Sí, sí. La Cruz Invertida, que es un libro que trajo muchos problemas. Después vamos a hablar de los problemas que trajo La Cruz Invertida, ¿no? Doblegó el brazo de dos dictaduras este libro, ¿sí? Y estaba en Mar del Plata en un momento y veo que Marcos Aguinis y el obispo Laguna estaban presentando uno de sus libros y fui allí a escucharlo. Y me pareció maravilloso ese diálogo, por lo profundo, por lo serio, por lo documentado. Y luego se abrieron preguntas. Y yo me quedé con una pregunta ese día que no me animé a hacer, y a lo mejor esta noche en algún momento me animo a hacérsela, ¿no? Esas preguntas que a uno se le ocurren y empieza a pensar, pero ¿puedo hacer esta pregunta? ¿Debo hacer esta pregunta? Pero creo que esta noche tal vez en algún momento me decida. Y cuando salía, el obispo Laguna me firmó el libro. Ahora, yo no soy de esas personas cholulas que están buscando que el escritor le firme el libro, y soy medio tímido en el sentido de acercarme a un escritor para que me firme, ¿no? Así que lo guardé el libro hasta hoy. Hoy sí me lo va a firmar. Y tengo también, no traje todos los libros suyos que están en mi biblioteca, pero tengo también Sabra, que es el último libro del que también vamos a hablar esta noche. ¿Cómo definir a Marcos Aguinis? ¿Cómo lo definiría? Si yo tuviera que definirlo, diría que es lo más parecido a Leonardo da Vinci. ¡Wow! Caramba, caramba. ¿Y por qué? Porque Leonardo da Vinci era un hombre múltiple, nada de lo humano le era ajeno, ¿no? Entonces, resplandece como pintor, como anatomista, como ingeniero, como arquitecto. Era un hombre múltiple, ¿no? Típico del Renacimiento. Claro. Típico. Y yo creo que usted un poco encarna eso también, lo múltiple, porque concertista de piano, psiquiatra, psicoanalista, neurocirujano, sí, cuando se aparta, neurocirujano, escritor, ensayista. Y uno dice, pero este hombre, ¿cómo pudo hacer tantas cosas en su vida, ¿no? ¿Cómo fue eso? Es una pregunta que yo también me formulo y que no es fácil de contestar. Las cosas fueron ocurriendo. Desde pequeño yo he tenido muchas curiosidades e inquietudes. Recuerdo que a los 12 años tuve la audacia de pretender escribir una novela. Entonces me compré esos cuadernos de 100 páginas que había en aquella época y que llené 2 cuadernos con una novela que después quemé porque no servía, por cierto. Pero años antes había comenzado a estudiar piano seriamente y bueno, eso fue para mí aparentemente mi primera profesión. Yo creí que iba a ser concertista de piano, que esa era mi vocación más importante, más vigorosa y compositor al mismo tiempo. Pero después las inquietudes fueron haciéndose múltiples y mi amor por la historia llevó a que un profesor en el secundario me dijera, usted tiene que hacer el doctorado en historia. Usted ama la historia y la conoce muy bien. Y como yo dibujaba muy bien también,
y pintaba. Sí, me olvidé de decir que era un dibujante compulsivo que hizo temer a su madre que se quedara ciego. Exactamente. ¿Sí? Miren las cosas que se acuerdan. Efectivamente. Y entonces decían, no, tenés que ser arquitecto. Esa es la profesión que te corresponde. Pero en realidad había en mí algo así como lo que usted señaló recién, que era el deseo de saber todo lo que corresponde al hombre, todo lo que es el hombre. Y para conocer al hombre en su totalidad, entonces dije, no, ahí está la medicina. Porque la medicina estudia el cuerpo y también estudia el espíritu. Entonces empecé por el camino de la medicina. Y ahí, bueno, tuve al principio una especialización en neurocirugía, después en psicoanálisis. En fin, y siguió la historia, pero a lo largo de mi vida fui desarrollando todas estas profesiones que en general fueron bastante exitosas, eso es lo curioso. Fui dejando una por otra por exitosas. Bueno, lo asombroso es justamente eso, que en todas fue descollante, ¿no es cierto? En todas. Y eso dijo también Jorge Fernández Díaz, que hace un tiempo publicó un largo reportaje en la revista de La Nación, y me decía lo mismo que usted señala ahora. Dice, un hombre del Renacimiento. Sí. Señalando esas características múltiples, ¿no? Voy a empezar con un episodio de su infancia que quisiera que introdujera un poco su vida, porque además me toca a mí también de cerca ese episodio. Usted a los 7 años vio llorar a su padre. Sí. Y eso parece que en alguna forma marcó un comienzo, digamos, esas fundaciones que va teniendo la vida, ¿no? Tal vez eso haya sido el comienzo. Fue la primera vez que yo vi llorar a mi padre, y eso me impresionó mucho, porque mi padre era un hombre musculoso, tenía una modesta mueblería, y él cargaba los roperos y las camas, un hombre fuerte, con buen humor, generalmente, dulce, pero vigoroso. Y nunca lo había visto llorar. Un día veo que corre rápidamente, estábamos viviendo en Cruz del Eje todavía, esas casas que tenían grandes patios, hacia el dormitorio, y mi mamá lo seguía, y se encerró en el dormitorio. Yo, curioso, me acerqué a escuchar, y escuchaba que estaban hablando. Y al rato salió mi padre llorando, y eso me impresionó mucho. Entonces yo lo seguí, ¿qué te pasa? Ya te vas a enterar. Y después supe que había recibido una carta de Europa, en la cual contaban cómo había sido el fin del resto de familia que le había quedado, en Europa, en el pequeño pueblito de Moldavia, donde él nació. Es un país ahora independiente que estaba entre Rumania y Ucrania. Que lo disputaban entre esos dos países, ¿no? Por el momento era Rumania, por el momento era Ucrania. Y en ese pueblito, en un momento dado, entraron las tropas nazis, y mi abuelo, que ya era viudo, con sus 2 hijas, fueron arrastradas con el resto de la población hacia la calle embarrada por los soldados nazis, que le exigían que se encaminaran hacia unos camiones que los iban a llevar a la próxima estación de tren, y de ahí los cargarían hacia los campos de exterminio. Y mi abuelo, que era religioso, le dice, bastante asustado al soldado nazi, mire, me olvidé mi manto ritual, ¿me permite ir a buscarlo? Lo tengo ahí, dice, al lado de la puerta. Dice, no, usted no puede salir de la fila. Y mi abuelo parece que insistió, y en un momento que creía que el soldado no lo veía, se escapó para buscar el manto ritual, y lo balearon. Y cayó en la zanja barrosa que había allí, y ahí lo dejaron. Y mis tías, o sea, las hermanas de mi papá, llorando, gritando, fueron arrastradas hacia los camiones, y nunca se supo más de mi abuelo, que posiblemente fue devorado por las fieras de un pueblo totalmente abandonado. Esa fue la historia que me contaron después, que me enteré después, y que por cierto me impactó mucho sobre la crueldad a la que puede llegar el ser humano, y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que fueron todas las guerras, si se quiere, las que estamos padeciendo ahora también, ¿no? Claro. Pero me puso en contacto con el intenso dolor. Y bueno, mi padre, que era un hombre aparentemente vigoroso, impune a la lágrima, bueno, la soltó en forma caudalosa al recibir esa noticia. Como claro. Bueno, eso marca, pero además marca también la identidad, porque uno comienza a identificarse. Yo pertenezco a ese pueblo perseguido, claro, sí, y la identidad judía aparece profusamente en su obra. Yo lo viví, claro, yo era chico cuando estaba la Guerra Mundial, sí, y se producía el Holocausto y la matanza de judíos y el exterminio de judíos, y eso por cierto que me
me llevó a interesarme por la historia judía, interesarme por la Biblia, y curiosamente también me empecé a interesar por otras religiones. Por ejemplo, yo tenía 13, 14 años cuando me hice de un Corán y lo empecé a leer. Y el Corán es difícil de leer porque es como un sermonario, no tiene la secuencia de la Biblia. La Biblia es como una obra histórica que le va narrando a lo largo del tiempo diversos episodios, pero el Corán mezcla todo, va adelante, atrás, pero en fin, lo leí bastante. Y después leí libros sobre el hinduismo y de esa forma me convertí en una suerte de teólogo incompleto. Entre mis profesiones no puedo decir que haya sido teólogo, pero sí que he leído mucho sobre religiones y que las conozco mucho de eso también. En la pubertad dibujaba compulsivamente. Exactamente, sí. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? No sé por qué dibujaba compulsivamente y al extremo de que en la mueblería de mis padres vivíamos en Cruz del Eje, que era un pueblo seco, casi estéril, caluroso, y sobre la superficie plana de los muebles, las mesas, los aparadores, se acumulaba el polvo. Entonces yo con el dedo iba haciendo dibujos incluso sobre el polvo. ¿Ah, sí? Sí, no dejaba espacio que no pudiera llenar. Y después en los papeles dibujaba mucho y eso llevó a que mi mamá en un momento dado dijera te vas a quedar ciego si seguís con esta locura. Y más adelante inventé una técnica de dibujo que no sé si es muy original, pero la empecé a mantener durante un tiempo. Creo que durante 1 o 2 años usé esa técnica, que era agrisar una hoja blanca con lápiz y después con algodón, lo agrisaba. No sé por qué no me buscaba una hoja gris, pero el objetivo era que con una goma a la que le sacaba punta como si fuera un lápiz, iba después haciendo aparecer las partes más blancas sobresalientes de un rostro, por ejemplo. Era como sentirme escultor, porque yo había escuchado que los escultores, especialmente en el Renacimiento, usaban la técnica de sacar el mármol que sobra para que emerja la figura maravillosa que está adentro. Hay que tener genio para hacerlo, pero parecía que era fácil. Yo de alguna forma imitaba eso. Bueno, dicen que Rembrandt también pintaba así. Primero pintaba todo negro y después iba sacando las figuras de la oscuridad, ¿no? Y sus cuadros impresionan justamente por eso. Claro. Me lo explicaba un pintor que yo le decía, pero parecería que primero pinta todo negro. Dice, no, es que así pintaba, ¿no? Era su técnica. A lo mejor en todo eso de los dibujos y todo eso tiene que ver la biblioteca de Jorge Newbery, que estaba al lado de su casa. Sí, al lado de casa había una biblioteca popular que se llamaba Jorge Newbery. Una vez me acuerdo que con el librero Janover comentaba eso, que era una biblioteca que me había marcado porque yo iba allí a leer y no sabía quién era Jorge Newbery en esa época. Estaba el retrato de él, desde luego. Y entonces me dice, bueno, lo que pasa es que esa biblioteca te impactó tanto porque era la biblioteca de un hombre de alto vuelo. Sí. Era una biblioteca de alto vuelo. Sí. Y efectivamente había mesas de 2 aguas, lustradas, bien cuidadas, donde estaban los diarios y revistas y aparte una cantidad enorme de libros. Y allí yo empecé a leer. Al principio no me gustaba leer. La historia, digamos, empieza así. En la escuela primaria yo era mal alumno. Y cuando estaba terminando los últimos grados de la escuela primaria, mi madre estaba muy preocupada y decidió que yo empezara a leer en serio. Entonces me llevó a la biblioteca esta. Me presentó a la bibliotecaria, que recuerdo el nombre, se llamaba señorita Britos, y pidió que ella me entusiasmara con la lectura. Bueno, la señorita Brito me entregó historietas. Entonces, poco a poco fui entrando, mordiendo el anzuelo, leía las historietas, y así me empezó a dar después algunas pequeñas libros de cuentos, las novelas de Emilio Salgari, de Emilio Verne, y así fui entrando. Y esa biblioteca la devoré prácticamente después porque me convertí en un lector compulsivo, así como usted mismo me confesó que lo es. y leí muchísimo, pero al mismo tiempo leía los diarios, entonces me estaba informando de política, de historia, de lo que pasaba en el mundo, lo que pasaba con la guerra, la posguerra. Todo eso también ya me iba cultivando enormemente. Pero esa biblioteca me dio mucho a mí. Y yo viví en Cruz del Eje hasta los 15 años. A los 15 años nos mudamos a Córdoba, porque en esa época, para ir a la universidad había que tener el título de bachiller.
Y en Cruz del Eje se había inaugurado 2 años antes una escuela normal de maestros regionales. Era una escuela que enseñaba a ser un maestro regional. Nos enseñaban agricultura, ganadería, apicultura, que era muy bueno, pero después eso se abandonó, como tantas cosas que se abandonan en Argentina. Era muy bueno, yo estudié eso, pero si seguía allí no podía entrar a la universidad. Entonces, para que yo fuese a la universidad, mis padres, mi familia, decidió sacrificarse, mudarse a la ciudad de Córdoba, y ahí entré en el Colegio Nacional de Anfunes, donde hice el bachillerato. Sí. Y allí llega la música también. Claro, la música empezó en Cruz del Eje todavía. En Cruz del Eje. Empezó en Cruz del Eje cuando yo tenía 10 años. A Córdoba llegué con 15 años y seguí con la actividad musical, y allí ya empecé a hacerme más conocido, incluso como concertista, ¿no? Pero estudió además. ¿Música? Música. Sí, le estudié sistemáticamente. No, pero mucho más de lo que se estudiaba normalmente en esa época, claro, porque claro. usted estudió armonía, contrapunto, forma musical, composición, orquestación. Compuse algunas piezas para orquesta de cámara, sí, efectivamente. La estudié profundamente la música, con mucho interés, con mucho entusiasmo. Efectivamente fue así. Y en Córdoba ya empecé a dar conciertos. El Radio del Estado, se llamaba Radio del Estado en esa época, Radio Nacional, que tiene un auditorio muy bello, nuevo en esa época, y allí di varios conciertos y luego seguí dando conciertos en otras partes. Me acuerdo cuando viajé a París para especialización, di un concierto en el barco, después di otro concierto en París mismo. Y en ese barco iba Eugenio Ionesco, exactamente, el dramaturgo del Teatro del Absurdo. Claro, yo muchas veces lamento que Ionesco no haya vivido ahora en nuestra Argentina, porque diría, el absurdo no lo inventé yo. ¿Usted lo trató? Sí, lo traté a Ionesco. Ionesco, porque yo di un concierto en el barco, y Ionesco había subido al barco en Río de Janeiro. Ella era un dramaturgo muy conocido en Europa, era un innovador, por cierto, y sube en Río de Janeiro y después de cruzar el Ecuador propone el capitán del barco que dé un concierto, porque yo iba a practicar piano en primera clase, yo iba en clase económica, desde luego, iba a primera clase y practicaba piano, y vio que tocaba bien y me ofreció que diera un concierto. Bueno, cómo no. Y a ese concierto asistió Ionesco. Entonces después Ionesco me invitó a comer y establecí contacto con él, y cuando llegué a París vi que por todos lados estaba Ionesco con varias de sus obras. La cantatriz Chauve, la cantante calva, Rinoceronte, sí. Y entonces yo quería ir a visitarlo, pero no me atreví. Digo, caramba, ¿cómo voy a ir a ver a este hombre tan importante? Y pasó toda mi estada en París y no quise verlo, hasta que me encontré, antes de volver, con un amigo mío que había viajado con nosotros a la ida, un abogado de La Plata, Martínez Fabini, que me dijo, estoy haciendo reportajes a figuras importantes de la cultura francesa para pasarlas después en Buenos Aires. ¿Y sabés con quién estuve? Estuve con Ionesco en su casa. Le digo, qué bien. ¿Y cómo te fue? ¿Sabés lo que me preguntó? ¿Qué se hizo de ese pianista médico que dio tan buen concierto en el barco? Y yo me quería morir porque perdí la oportunidad de verlo. Él se acordaba de mí y yo no me atrevía a saludarlo. Bueno, las timideces que uno tiene. Sí, que son tremendas. Por eso digo que no tengo los libros firmados por usted, por culpa de esas timideces, y no me animé a hacer aquella pregunta aquella noche. La recuerdo siempre, la pregunta. Bueno. Y dije, ¿por qué no la hice? Tendría que formularla ahora, es obligatorio. Pero usted iba a París, iba becado en ese momento. Yo cuando terminé medicina en la Universidad de Córdoba, me recibí de médico, no sabía qué carrera seguir, qué especialidad seguir. Tenía tendencia hacia la psiquiatría, pero la psiquiatría en aquella época era muy arcaica, muy cruel, consistía en electroshock, duchas frías, castigos, terrible era. Entonces yo digo, esto no es para mí. Entonces, al lado de la cátedra de psiquiatría estaba la cátedra de neurología, que también era una especialidad que no tenía mucha cura, hacía diagnósticos, pero los enfermos se morían, había como un depósito de pacientes al fondo del llamado hospital de alienados. Alienados. Y ahí estaban los neurólogos, la neurología y la psiquiatría. Bueno, la cuestión es que
se abrió una beca en Buenos Aires para la especialización en neurología, neurocirugía y neurofisiología. Entonces yo me presenté. Me había sido hace poco, no tenía muchas perspectivas claras, y gané la beca. Y me vine a Buenos Aires. Y estuve un año entero en Buenos Aires especializándome en neurocirugía. Y ahí mi jefe en ese momento me dice, bueno, tenés que seguir en Europa. ¿Y a dónde voy? Dice, anda a París, a la Salpêtrière, que allí está de jefe un ex amigo mío, el profesor Jacques Lebeau. Y efectivamente, fui a la embajada francesa, había becas para ir a Francia. En ese momento había como 200 becas, pero solamente 20 estaban, eran posibles de ser ganadas. Bueno, gané una de esas becas. Y con esa beca me fui a París. Y estuve un año en París. Y estando en París, como quería continuar mi especialización en otras ramas de la neurocirugía, pedí una beca a Alemania para hacer estereotaxia y cirugía estereotáxica. Y me presenté a la beca Alexander von Humboldt, que es una beca muy generosa, muy fuerte, que también la gané, y por eso estuve un año en Alemania después. Y de ahí ya regresé a la Argentina. Quiere decir que lo había llevado a la medicina, termina conociendo a Ionesco y termina resplandeciendo como concertista en ese momento. ¿Cómo llegamos al primer famoso libro suyo? Porque tiene algunos libros anteriores. Si no conté mal, son 14 las novelas que tiene escritas. 14, ¿Puede ser? 14, ¿no? Sí. ¿Cómo llega a La Cruz Invertida? Bueno, porque lo que me extraña es esto, ¿no? Hasta lo que nos vino contando hasta ahora era un médico, cirujano, concertista, y resulta que de pronto sale el literato y estalla así. ¿Dónde estaba ese literato durante todo ese tiempo? Bueno, estaba tratando de abrirse camino tímidamente, con cuentos, con pequeños ensayos, que no tenían mucha difusión. Pero yo escribí, por ejemplo, un pequeño ensayo que se llamaba El legado bíblico, que era lo que la Biblia aportó, aparte de la religión estrictamente, en materia lingüística, en medicina, en ética, en legislación, en dietética, en fin, todo lo que está en la Biblia. Y también escribí otros ensayos más vinculados con conflictos internacionales, en fin, ya me está interesando la política también. También exploré el campo del cuento. Y bueno, un personaje que me interesó mucho fue Maimónides, este sabio español, judeo español del siglo XII, sí. Que era un hombre que había asociado el pensamiento aristotélico con el pensamiento religioso judío y que se convirtió en un gran médico en aquella época, o sea que tenía también varias profesiones. Eran personajes que ya me atraían. Sí. Era médico, era filósofo, era escritor, dirigente comunitario, en fin, esa serie de cosas. Y escribí una pequeña biografía sobre Maimónides, que tuve la suerte que la publicaran. Pero no tuvo gran difusión, pero bueno, era mi primera publicación. Estando en Europa, tuve varias experiencias muy importantes. Una fue que cuando me trasladaba de Francia a Alemania, para la segunda beca, tuvo lugar el Congreso Mundial de Neurología en Roma. Era un congreso muy importante. Y yo también hacía investigaciones mientras estudiaba, porque me interesaba descubrir algo nuevo, una cosa diferente. Y escribí algunos artículos científicos y propuse leerlos en ese Congreso de Neurología. Yo era un péndex de 28 años, 27 años en ese momento, ¿no? Y fui a Roma. Me acuerdo que en los catálogos, que había como 5.000 miembros en el Congreso, yo figuraba como delegado de Francia. Bueno, leí mi trabajo, creo que en francés en aquel momento. Lo curioso es que me comentan que se había formado una pequeña comisión, pequeña porque éramos 5.000 los miembros del Congreso, integrada por 40 o 50 personas, que iban a tener una entrevista con el Papa Juan XXIII en Castel Gandolfo. Yo quedé mareado cuando me dijeron, vos estás incorporado a la lista. Digo, ¿de dónde sacaron eso? No sé, misterio. Yo estaba en la lista. Y posiblemente fue el miembro más joven que integrara esa comisión. Claro. Entonces viajamos, era agosto, o sea, calor, la residencia de verano del Papa, Castel Gandolfo. Para ver a un Papa en aquel momento, a un argentino ver un Papa era algo como ver un extraterrestre, ¿no? Claro. Y para un judío más todavía. Entonces me pareció increíble.
Y me impresionó mucho Juan XXIII porque era un hombre que rompía con el protocolo severo y distante de Pío XII. Así que él se acercó y nos dio la mano a cada uno y hablaba con gran cordialidad. Y por otro lado, él comenzó con el ayornamiento, con el ecumenismo y una notable actitud en favor de los judíos. Los judíos siempre consideraron a la Iglesia Católica como una entidad lejana, distante y hasta perseguidora. Pero Juan XXIII fue nuncio en Estambul durante la Segunda Guerra Mundial, se enfrentó con Ribbentrop, el canciller de Hitler, y él organizó la salida de judíos búlgaros con barcos que él pagaba para que vayan a la Palestina de entonces. Incluso estableció certificados de bautismo falsos para salvar judíos en aquel momento. No son judíos, son católicos. Sí, claro. Entonces, ese hombre, por supuesto, era impresionante la revolución que lleva adelante. Me impresionó mucho él. Pero lo más fuerte ocurrió cuando llegué a Alemania. Porque empecé a trabajar en Friburgo, que es una ciudad que está al norte, a 60 kilómetros al norte de Basilea, de Suiza. Pero una ciudad que se llama Friburgo im Breisgau, que se diferencia de la Friburgo suiza, donde desde la Edad Media era una ciudad visitada por filósofos. Alberto Magno, Heidegger estaba viviendo todavía allá, en esa ciudad. Husserl vivía en esa ciudad. Era una ciudad llena de filósofos, pero también de muchos teólogos. Y una persona que yo conocí de allí, un muchacho joven, que me decía que era del Sarre y me contó la historia del Sarre, que es una ciudad, una zona conflictiva, y se enteró que yo era judío y él era alemán, y simpatizó mucho conmigo, lo cual a mí también me... En ese momento habían pasado 16 años de la guerra, ¿no? Claro. Yo era un temerario, me había metido en un lugar que producía mucho escozor todavía. Y él me invitó, dice, vamos al Albertus Urse, que se llama Albertus en homenaje a Alberto Magno, de la Edad Media. Dice, es un lugar que está atendido por monjas, que son muy amables y te dan de comer siempre papas, pero las preparan de forma distinta. Un día con crema, otro día con cebolla frita, pero en fin, te sirven eso nada más. Pero está lleno de curas muy interesantes vinculados con el ayornamiento que impone Juan XXIII. Yo encantado fui y empecé a conversar con estos sacerdotes. Probablemente uno de esos era Ratzinger, porque me empezaron a explicar que están trabajando en los documentos del Concilio Vaticano II. Y yo digo, ¿qué es el Concilio Vaticano II? Dice, bueno, es un concilio que ha convocado Juan XXIII para ayornar, para actualizar a la Iglesia. Y esa actualización consiste en romper las barreras que nos separan de las otras religiones, hacer encuentros ecuménicos y flexibilizar mucho más a la Iglesia de lo que venía haciendo hasta ese momento. Yo me interesé muchísimo, hablé con muchos de ellos y fui a reuniones ecuménicas. O sea que eso me impactó muy intensamente. Cuando volví a la Argentina, me encontré con que la clerecía católica argentina estaba muy atrasada, ni estaba enterada, especialmente el alto clero. Sí, muy conservadora. Muy conservadora, arcaica, dura, jerárquica, distante. Pero al mismo tiempo había curas que empezaban a hacer ese cambio, que querían hacer ese cambio. Y conversé con muchos de ellos, como unos 20 curas, algunos habían dejado los hábitos incluso, y me contaban sus experiencias. Y eso me impactó mucho. Entonces, con mis conocimientos teológicos previos, las experiencias estas, surgió la cruz invertida. Surgió la cruz invertida, sí. Que tuvo un gran impacto porque Planeta le dio el premio por primera vez a alguien que no era español. Un hombre joven de Argentina. ¿Desconocido? Que sí, para las letras desconocido, y eso sacudió el ambiente intelectual argentino y todos corrimos a la librería para comprar la cruz invertida y a ver quién era este Marcos Aguinis que había logrado romper el círculo de Planeta con España. Pero además esto le trajo problemas, porque cuando fue a retirar el premio estaba... Este es un libro anticlerical, ¿no? Anticlerical. Anticlerical. Y antivírico, digamos. Anticastrense. Anticastrense. Bueno, yo ese libro, cuando fui efectivamente a España a recibir el premio, me reciben muy bien, en fin, periodista, todo lo demás, pero a los pocos días me comentan que hay problemas porque la censura española, que en ese momento era un organismo oficial, es decir, la oficina de censura no era algo que se ocultara, había una oficina dedicada a la censura. Había decidido que este libro no circulara más, porque ofendía, digamos, a
a la clerecía arcaica y decía algunas cosas contra la conducta de ciertos militares. Tenía muchas cosas muy temerarias el libro. Y entonces, muy desesperados, fueron a hablar con el caudillo. Dice, vamos a hablar con el caudillo, o sea, con Franco en persona. La editorial Planeta en ese momento ya era una de las más importantes de España. Y Franco recibió a los directivos. Y allí le explicaron, este libro lo ha ganado un latinoamericano, no un español. Lo que ocurre en el libro ese no tiene nada que ver con España, está fuera de España. Hace 2 meses que ya le dieron el premio, en ese momento un libro se imprimía con más tiempo, no como ahora. Desde el premio hasta que apareció el libro, transcurrieron 2 meses. De modo que España quedará muy mal ante el mundo, de que censura un libro que fue premiado, que no tiene nada que ver con España y cuyo autor no es siquiera español. Entonces Franco entró en razón y dijo, bueno, está bien, distribúyanlo. Bueno, el libro tuvo un éxito brutal en España y cuando vuelvo a la Argentina, me dicen la de Editorial Planeta local, tenemos serios problemas. Estaba de presidente Levingston, teníamos una dictadura acá. Y Levingston decidió que el libro fuera prohibido, que no circulara. Entonces fueron a hablar con Levingston y le dijeron, en la España de Franco nada menos, el libro tiene circulación. Claro. Y usted no. Entonces Levingston lo razonó y dijo, está bien, que circule. Entonces por ahí yo suelo decir la broma siguiente. Digo, es una de las pocas oportunidades en que 2 dictaduras se ponen de acuerdo para garantizar la libertad de expresión. Sí. La historia de... Tal vez el libro más controvertido suyo, ¿no? Sí, puede ser. Tengo otros más controvertidos también. Sí, tengo varios. Hemos recibido mensajes, le agradezco mucho a Roque Cuello, gracias. Dice que acá hay un anónimo que dice que es un gusto vernos después de tanto tiempo. Daniel, desde Formosa, gracias por hacer el programa, me impactó mucho la historia del invitado. Estela de Villa Ballester pide que... bueno, esto no lo voy a leer, pide que toque el piano. El libro ese, en alguna forma, lo lanza al mercado editorial internacional, porque es un paso grande. Muy importante. Sí. Muy importante. ¿Cómo vivió usted durante todo ese tiempo? Durante ese tiempo donde en Argentina también había una gran corriente antisemita. ¿Cómo vivió usted toda esa época? Bueno, es una historia compleja, larga. Yo me había radicado en Río Cuarto. Cuando volví de Europa, estuve un tiempito en Córdoba, rendí la tesis doctoral en ese momento para, digamos, llegar al punto más alto de la carrera. Y luego decidí ir a Río Cuarto porque todo el sur de la provincia de Córdoba no tenía neurocirujano. Entonces era un lugar donde hacía falta una especialidad, un especialista de este tipo. Y ahí me radiqué y viví 11 años en Río Cuarto. Muchos creen que yo soy de Río Cuarto, porque gran parte de mis obras, que empezaron a ser conocidas, nacieron cuando yo estaba en Río Cuarto. Bueno, algunos le atribuyen el lugar de nacimiento a Río Cuarto. Sí, exactamente. Sí, pero yo no nací en Río Cuarto. Nací en Río Cuarto. Hay que empezar a corregir. Nací en Córdoba y viví 15 años en Cruz del Eje, mi infancia. Y después estuve en Río Cuarto 11 años. Sí. Y bueno, la Argentina pasó por etapas antisemitas importantes. La década del 60 hubo muchas expresiones antisemitas acá. El caso Pengerek y otros casos más, que hubo asesinatos de judíos, calumnias bastante serias. Pero bueno, yo seguía haciendo lo mío, escribiendo estos libros. Y después que terminé mi estadía en Río Cuarto y decidí cerrar mi etapa neuroquirúrgica porque quería seguir más con otra cosa, me parecía que era mucho lo que me demandaba la cirugía. Una operación neuroquirúrgica lleva 3, 4, 5 horas de encierro en el quirófano. Y yo decía, tengo que escribir, yo estaba ya con el deseo de seguir escribiendo. Y eso llevó a que me mudara a Buenos Aires y dejase la neurocirugía. Bueno, cuando me mudé a Buenos Aires se había producido el golpe militar del año 76. Yo me mudé un mes antes del golpe. Un mes antes del golpe. Pero en Río Cuarto empezó a surgir la versión entre los represores de que yo me había fugado a Buenos Aires. Fugado a Buenos Aires. Nada menos. No a Corea del Norte, a Buenos Aires. Entonces hubo esa situación tensa. Incluso los militares prohibieron la exhibición de este libro en la Feria del Libro. O sea que hubo tensiones. Hubo tensión fuerte. ¿Qué le pasa a nuestro país? Vamos a entrar a hablar de nuestro país.
Tal vez va a ser la parte más triste de este programa. ¿Qué le pasa a nuestro país? Que cíclicamente aparece esa raíz antisemita y se empiezan a escuchar nuevamente. Se están escuchando en este momento nuevamente. Yo recuerdo, yo era un muchachito, iba a la escuela y deletreaba todavía. Muy cerca de aquí, de donde estamos en Villarreal, Villaluro, y yo nací en Villa del Parque. Había allí en Villa del Parque un gran paredón, recuerdo, sobre la calle Santo Tomé, un gran paredón, entre Emilio Lamarca y Concordia, tremendo. Y recuerdo que yo deletreaba una frase que estaba pintada allí, que decía: con la tripa del último comunista ahorcaremos al último judío. Y resulta que yo, como en ese momento había educación religiosa, y por mi condición de evangélico yo no participaba de la clase de religión, el maestro nos sacaba afuera diciendo, bueno, tienen que salir afuera los judíos. Y yo me iba con ellos. Lo que quiere decir que yo me sentía parte de eso, ¿no? Y además en mi casa, lectores de la Biblia, se respetaba muchísimo al pueblo judío. Yo recuerdo que fui a preguntarle a mi abuelo acerca de esto, de por qué quieren matar a los judíos, y él me trató de explicar lo que yo podía entender en esa edad acerca de un pueblo que había sido permanentemente perseguido en todas partes y que nosotros teníamos que respetarlo mucho porque todos los que lo perseguían se habían olvidado de que Jesús era judío, de que María era judía y de que todos los apóstoles eran judíos y que el cristianismo lo habíamos recibido de los judíos. Así que me cambió, me dio un panorama tan grande que nunca pude entender el antisemitismo. Pero tampoco puedo entender a mi país esas oleadas de antisemitismo que permanentemente aparecen en Argentina, que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial aquí en Argentina y que se volvió a vivir permanentemente hasta que llegamos a este tiempo que uno piensa, bueno, ya hemos superado todo, y no, aparecen una cantidad de signos, usted los conoce mejor que yo, esos signos en este momento, que marcan que el antisemitismo sigue estando presente. Ahora, ¿qué le pasa a nuestro país que importa esto, este tipo de odio, y que lo sigue manifestando en esta forma? No solamente en nuestro país, el antisemitismo es un fenómeno que está expandido por todo el mundo y ahora hay manifestaciones antisemitas hasta en Estados Unidos, ni hablar que en Francia, Inglaterra, es decir, países que han sido protagonistas del Holocausto y sin embargo eso continúa, continúa vivo. Hay como un revival del antisemitismo. Lo que ocurre es que el odio al judío proviene incluso de la época previa a Jesús, cuando en Alejandría había una gran comunidad judía y el paganismo dominante en Egipto en aquella época se sintió muy molesto por la obsesión judía del único Dios, del monoteísmo. El monoteísmo era una revolución contra todo el mundo pagano. Entonces los judíos comenzaron a ser sospechados, despreciados, como un sector inexplicable, absurdo, además un Dios que no se puede ver, que no se puede representar. Y ahí surgen incluso pogroms, o sea, matanzas de judíos, en Alejandría antes de Jesús. Porque muchos creen que el antisemitismo comienza con la historia del deicidio, del asesinato de Jesús. Claro, sí, no, es previo, sí. Pero es la historia del comienzo del cristianismo, después de, digamos, de un siglo, 2 siglos, donde los judíos y los cristianos estaban juntos, comienza la separación. Y esa separación lleva a querer hacer una diferenciación. Entonces, los judíos son el pueblo que no reconoció a Jesús y que empiezan a trasladar la culpa del tormento y la muerte de Jesús a los judíos y olvidándose que los protagonistas de este acto fueron los romanos. Sí. Porque los judíos eran un pueblo ocupado por los romanos y no podían sentenciar a muerte, ni podían matar, ni podían torturar, ni podían castigar. No lo podían hacer. Era una colonia de Roma. Eso se fue dejando de lado, se fue olvidando. Y para colmo, en gran parte del mundo cristiano no se lee la Biblia. La Biblia era un libro que lo leían solamente los clérigos, y eran pocos, y que estaban alfabetizados y que daban su propia versión de la historia. En eso se diferencian los evangelistas, los evangélicos, de los católicos. Los evangélicos leen toda la Biblia. Los católicos se limitan al Nuevo Testamento y algunas partes del Nuevo Testamento. Entonces ignoran
el vínculo estrechísimo que hay entre el judaísmo y el cristianismo. O lo que usted acaba de señalar. Jesús es hijo de judíos, descendiente de judíos. Incluso en la cronología de Jesús, el comienzo de Mateo y el comienzo de Marcos hablan de las cronologías y lo remontan al rey David. O sea, Abraham, llegan a Abraham, generaciones de judíos, David, claro. Exactamente. Sí. Ni hablar que la madre de Jesús y los discípulos de Jesús y los primeros cristianos y Pablo y todo lo demás fueron judíos. Pero eso se olvidó porque se desplazó la culpa de todo lo que ocurrió en aquel momento a los judíos y se culpó a los romanos, porque era a quienes se quería convertir y atraer. Entonces ese mecanismo se convirtió en la llamada judeofobia, es decir, el odio al judío, y paulatinamente comenzó a ser discriminado, excluido, marginado, encerrado en guetos, se les prohibía comprar tierra, se les prohibía trabajar, y por eso se dedicaron a la usura, porque era la única actividad que podían hacer. No podían trabajar, no podían cultivar la tierra, no podían criar animales. Y esto se fue manteniendo durante 2000 años. No hay ningún grupo humano que haya sido odiado y perseguido durante 2000 años como los judíos. 2000 años. América fue descubierta hace 500 años. Estamos hablando de 2000 años. Entonces eso se metió muy profundo. Entonces, en cualquier momento el antisemitismo surge con mucha facilidad. Cualquier acusación con los judíos prende rápido, como una chispa, ¿no?, que va al petróleo. Yo hace muchos años conversaba con un sacerdote católico español y me comentaba, horrorizado me lo comentaba, que en su pueblo de España, el Viernes Santo, todos los chicos llevaban martillos de madera, esos que usan la mamá para la carne, se usaba antiguamente, los llevaban, y en un momento el sacerdote decía, bueno, hay que matar judíos, y todos sacaban y golpeaban los bancos, ¿no? Es decir, se trabajaba sobre la mente de los niños el odio hacia el judío, ¿no? Claro. Es decir, esto que ha pesado tanto en la humanidad y de lo cual no podemos en este momento tampoco desprendernos. En la Biblia hay algunas manifestaciones de antisemitismo previa a la de Alejandría. En el libro de Esther hay un movimiento antisemita, en Persia, ¿no? Sí. En Persia, donde está narrado justamente cómo se salva por la acción de la reina Esther, pero el movimiento antisemita era un movimiento fuerte, ¿no es cierto? Y que buscaba el exterminio de los judíos, liquidarlos a todos. Sin embargo, aunque yo no tengo una fundamentación histórica seria, se dice que Alejandro Magno, cuando llegó a Jerusalén, se asombró de que los judíos creyeran en un Dios espiritual. ¿No? Dice que se asombró de eso, de que quiere decir que la forma de pensar de los egipcios tan primitiva, de que no podían entender un Dios espiritual, Alejandro parece que lo captó. Tal vez Aristóteles tuvo algo que ver allí, ¿no? Claro, Aristóteles, el maestro de Alejandro. Maestro de Alejandro, por eso. Sí, Alejandro efectivamente tuvo una actitud muy positiva, pasó por Jerusalén, no destruyó nada. Y los judíos prácticamente se integraron a la cultura helénica durante mucho tiempo, y por eso hay tantos judíos que se llaman Alejandro. Sí, claro. Muchos judíos se llaman Alejandro. Claro. Y la primera gran traducción de la Biblia hebrea la hacen al griego. ¿no? La Septuaginta fueron los 72 ancianos que en 72 días hicieron la traducción al griego. Sí. Es interesante, ¿no? Es interesante. Hubo un acercamiento. Y bueno, hablamos de Maimónides hace un rato. También el acercamiento entre la cultura griega, la filosofía griega, la racionalización de la cultura, juntamente con la religión monoteísta y abstracta, ¿no? Usted sabe que yo me siento muy atraído a estudiar la época esa, porque allí convivieron árabes y judíos en una hermandad grande y llegaron a ser hasta concilios ecuménicos, por así decirlo, donde se buscaba la convivencia de cristianos, judíos e islámicos. No había ningún problema. Y uno se asombra que en ese momento se llegara a eso, porque si mal no recuerdo, Maimónides era el médico de Saladino también, ¿no es cierto? El médico de Saladino. Sí. No tenía ningún problema Saladino en poner su salud en manos de un judío, ¿no? Esa convivencia duró 3 siglos. 3 siglos. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Duró 3 siglos. Lamentablemente eso se terminó, pero yo creo que en aquella época existía un fenómeno muy especial. Un sector muy culto de la humanidad en aquella época eran los mismos árabes.
que habían incorporado el conocimiento de los griegos. Quienes acercan el conocimiento griego a los judíos y a los cristianos son los árabes. Y entonces en ese momento se establece una conexión cultural alta entre esas tres religiones que se toleran durante 3 siglos. Y por eso en este momento yo considero que un gran problema que tiene el Islam es no conseguir, por miedo posiblemente, que la mayor parte de sus teólogos y clérigos asuman el riesgo con valentía de mostrar que el Corán no estimula a la matanza, ni al suicidio, ni a la discriminación, sino que tiene partes muy positivas, porque el Corán está en gran parte inspirado por la Biblia también. Claro. Los musulmanes reconocen que la Biblia es un libro sagrado. Dicen que ha sido distorsionado, corregido, pero no importa, pero reconocen sus méritos. Sí. Por eso los musulmanes a los judíos les llaman el pueblo del libro, con mucho respeto. Pero claro, eso a través del fanatismo que ahora impera, se ha dejado de lado. Entonces hay un Islam que es un Islam fanatizado, ideologizado, que está traicionando al Islam y que le hace mucho daño a los musulmanes y al mundo. Bueno, hay 2 cosas extrañas en este momento con respecto a eso. En primer lugar, ¿por qué los pueblos islámicos, las naciones islámicas, no se expresan abiertamente contra estos grupos? Exactamente. ¿No es cierto? Esto es lo primero que tendrían que hacer, es decir, diferenciarse, porque finalmente yo termino pensando que están justificando el Estado Islámico. Y por el otro lado, la pasividad de Occidente frente a todo esto, que es asombrosa esta pasividad que tiene Occidente. Los están invadiendo permanentemente y no se hace absolutamente nada con respecto a esto. Hay una tibieza en Occidente, como si el mundo occidental hubiera perdido el sentido épico de la vida y de la historia, ¿no? Con esto no quiero decir que tienen que hacerse cruzadas ni nada de eso, ¿no? Pero sí un sentido de que yo tengo una identidad y tengo que defenderla, ¿no? Esa identidad. Y bueno, eso es bastante sospechoso todo esto. Y grave. Y grave. Se está ocultando, lo dijo el Papa Francisco, se están ocultando las matanzas de cristianos que se están haciendo en el mundo islámico. Se calcula que están matando a un cristiano cada 2 minutos. Es brutal, ¿no? Es brutal lo que están haciendo. Y parecería que Occidente mira para otro lado en este momento, sí. ¿no? Lo paradójico es que el único país del Medio Oriente donde los cristianos están seguros es Israel. Sí, sí. Qué paradoja. Sí. ¿Quién lo hubiera dicho hace un siglo? ¿Quién se hubiera imaginado una cosa así? Le agradezco a Juan de la Ramada, Tucumán, dice que está con su familia viendo el programa y nos felicita. A Julio de Capitán Bermúdez, muy lindo programa, me gusta mucho Marcos Aguinis, lo felicito. Bueno, usted tiene un éxito tremendo, ¿eh? Yo por eso pedí estar con usted. Muchas gracias. Ahora, con respecto a la dedicatoria que usted mencionó, que se la debo yo ahora, sí. Lo asocio en este momento con una anécdota de Borges muy divertida. Borges viajaba a Estados Unidos a dar conferencias y generalmente lo acompañaba a alguien. Sí. Y el filósofo que lo acompañó en aquel momento, cuyo nombre en este momento no lo recuerdo, me contó que lo acompañaba a una conferencia y terminaba la conferencia, la gente se le acercaba, hacían cola para que él firmara el libro. Borges, claro, estaba ciego y hacía un garabato. Y la gente se hacía la cola. Entonces, en un momento dado, Borges le dice, ¿falta mucho? No, dice, quedan solamente 3 y después me va a firmar un libro a mí. Y Borges le dice, no, a usted no se lo voy a firmar. Pero maestro, ¿por qué no? Dice, por gratitud, porque usted me está acompañando acá. Pero no lo entiendo, dice. Claro, dice, el libro que usted tiene y que yo no le voy a poner el autógrafo, es el único libro que no tendrá mi autógrafo. Sí, muy, claro. muy especial. Muy especial, muy especial. Pues. Borges era terrible para eso. Una ironía. Sí. Creo que hoy se inauguró el centro grande en el centro, que tendría que haberse llamado Centro Borges, ¿no? Claro, sería mucho más lógico. Sería mucho más lógico. Que el de un hombre que nunca leía nada. Ni escuchaba música. Sí, terrible. Cultural. Cuando terminé la escuela secundaria, lo recordé mientras que miraba este libro, tuve que hacer el discurso de despedida y me acuerdo la última frase de ese discurso de despedida. Yo dije, esperamos construir un mundo nuevo con el esfuerzo de todos nosotros. Ya pasaron muchos años, tengo 69 años, este año cumplo 70. No hemos podido lograr el mundo nuevo en Argentina. ¿Qué nos pasa a los argentinos que estamos siempre en este ciclo y nunca salimos? Mire, ayer por primera vez
tuve el nuevo billete de 50 pesos, que se acaba de imprimir ahora, ¿no? No sé si tiene algo que ver vudú con chicones, no sé. Sí. Pero es un billete de 50 pesos donde se logró cumplir con el sueño de la Presidente, que es borrar la foto de Sarmiento. Es un billete que ya no tiene más la foto de Sarmiento. Sí. Sarmiento que fue quien impulsó una política de Estado formidable en materia educativa. Sarmiento tiene publicado más de 50 libros, y hay un libro que es el más famoso de todos, llamado Facundo, pero que tiene un subtítulo muy curioso, que es Civilización y Barbarie. Y barbarie. Usted dijo o barbarie. Sí. Claro, civilización y barbarie. Yo me acuerdo que en un debate literario al que asistí, muy, muy rico, se conversaba sobre esa letra que dice y barbarie o barbarie. Bueno, es notable la inteligencia de Sarmiento, puso civilización y barbarie. Porque civilización o barbarie significa alternancia, opción, secuencia quizá, pero no se da al mismo tiempo. Civilización y barbarie significa que las dos funcionan al mismo tiempo. Y Sarmiento dijo que en la Argentina tiene la civilización y la barbarie al mismo tiempo. Y eso es cierto. Nosotros tenemos la civilización y la barbarie al mismo tiempo. Él puso primero la palabra civilización para darle más jerarquía, porque a donde apuntaba él, pero tenemos también la barbarie. Lo que ocurre es que en esa simultaneidad de estas dos corrientes opuestas, alguna predomina sobre otra. Y hay momentos donde predomina la civilización. Por ejemplo, la generación de 37 con Esteban Echeverría, la Revolución de Mayo, la Constitución de 1953, la generación del 80. La generación del 80, desarrollo argentino notable que hubo, la potencia económica, cultural, editorial que tenía Argentina. Esa era la civilización. Simultáneamente estaba la barbarie, que nunca se apagó, nunca desapareció, y en ciertos momentos crece. Y creció aquí durante etapas muy tristes de nuestra historia, y en estos últimos 12 años volvió otra vez a instalarse la barbarie, que significa desconocer las instituciones, aumentar la inseguridad, cuestionar la libertad de prensa, atentar contra la justicia. Eso es barbarie, y es lo que vivimos ahora. Pero también está la civilización, es decir, en la Argentina existen muchas reservas morales positivas. Le voy a dar un ejemplo de una reserva moral en la que nadie presta atención hasta ahora. ¿Sabe cuál es? El cartonero. Yo a veces a la noche veo hombres o familias que, incluso descalzos, arrastran carros como bueyes con cartones para ir a venderlos porque no aceptan la limosna. Es la civilización o la cultura del trabajo y del esfuerzo, lo que hizo la Argentina grande. Los cartoneros trabajan y se esfuerzan, son un modelo, no viven de la mendicidad. Esa es como una reserva de la sociedad argentina. Y hay mucha gente que trabaja y que lucha y que va temprano a su lugar de labor. Tenemos entonces los recursos positivos, pero ha habido un predominio de la barbarie, del populismo, de la mentira, de apropiarse del Estado para servirse de él. Yo recuerdo cuando Alfonsín decía, en la época en que pronunciaba los discursos que a todos nos enamoró, diciendo, nosotros estamos acá para servir, no para ser servidos. Y en este momento nos encontramos nosotros con muchos funcionarios que se han apropiado del Estado para servirse del Estado y servirse del pueblo en su propio beneficio. Y cuando a veces me hablan del proyecto, yo digo, el proyecto, si lo vamos a decir y con claridad, consiste en robar cada vez más. Ese es el proyecto. Porque ¿qué otra cosa me pueden demostrar aparte de eso? Saqué una nota en La Nación pidiendo hace rato una CONADEP sobre la corrupción. Y algunos políticos tomaron la idea. Creo que Sanz está entre ellos. Sí. Pero a medida que nos acercamos a las elecciones se va pagando. Es increíble, ya nadie habla de la corrupción. Yo creo que tendría que ser un motivo central de las campañas, el tema de la corrupción. Porque lo que está matando al país es esa corrupción que ya no tiene límites, ¿no? Porque todos sabemos que en todos los países, no vamos a caer en la hipocresía de los países impolutos. Así es. En todos lados hay. Pero aquí la corrupción es escandalosa, obscena.
Es un saqueo que se hace. Es un saqueo el que se hace. Y parecería que nadie quiere tomar la sartén por el mango y decir, señores, acá hay que hacer una comisión de notables. En la comisión de notables, recuerdo que cuando me preguntaron qué notables, uno de los nombres que puse fue el suyo, así que bueno. Digo, yo votaría por Marcos Aguirre, entre otras personas, para que esté en esa comisión, ¿no es cierto? Gracias. ¿Por qué? Porque necesitamos 20 personas que no estén comprometidas con estos procesos de saqueo, que pasan los gobiernos y quedan siempre los saqueadores, ¿no?, en el poder, para que nos saquen de esto. Pero y junto con eso tenemos otra gran plaga acá, que es el narcotráfico. Sí, bueno, que ha ingresado de una forma que nosotros nunca podemos haber imaginado siquiera. Que tiene una presencia muy profunda tremenda, y gravísima. Bueno, eso habla también de la ignorancia de nuestros gobernantes. Los que hemos viajado, yo he estado en la Colombia cuando estaba en guerra en Medellín y Cali, y he estado en el Perú viendo el efecto del narcotráfico unido a la guerrilla de Sendero Luminoso y financiándose con el narcotráfico. Y cuando usted ve eso, más lo que está sucediendo en este momento en México, usted dice, vamos a llegar a eso también nosotros, ¿no? Es decir, se nos instaló la muerte y no nos hemos dado cuenta. Y entonces en los últimos minutos, porque se ha ido el tiempo, tenemos que venir otra noche. Bueno, muchas gracias. Le voy a hacer la pregunta que no me animé a hacer ese día. La tuve y la postergué hasta no hacerla. Usted estaba al lado del obispo Laguna, que ya no está con nosotros. Y yo veía allí, mientras que los escuchaba, a un agnóstico y un creyente, al margen de cuál sea su orientación. Y la pregunta que yo quería hacer es esa. ¿Cómo ven cada uno de ustedes, Laguna lamentablemente no la va a poder contestar, cómo ven cada uno de ustedes que como yo ya hemos pasado los 50 y los 60 también, ¿no es cierto? Y que nos acercamos ya al final, ¿cómo ven lo que hay en el más allá? ¿Cómo ven la muerte? Bueno, yo siempre he señalado que no soy ateo, sino agnóstico. Y la palabra agnóstico habla de que yo no sé. No sé. Es decir, conozco mucho, he leído mucho, estoy muy informado sobre teologías diversas, pero yo no sé. A mí me llegó una expresión posiblemente de Einstein, fue que el ser humano percibe algunas dimensiones. Percibe el espacio, percibe el tiempo, pero quizás hay otras dimensiones que no percibimos. Y que eso está conectado con Dios, con lo que no sabemos exactamente qué es Dios, dónde está Dios. Porque nosotros hablamos del planeta Tierra, pero el universo se extiende de una forma infinita. El planeta Tierra es casi un punto perdido en medio de un cosmos increíble, y todo eso lo maneja Dios. ¿Cuál es la dimensión que no percibimos? Entonces con Laguna pudimos hablar de forma muy cordial y muy creativa, porque nos respetamos ese punto de vista. Yo acepto que no lo sé todo, y por lo tanto respeto al hombre de fe, al creyente, y considero además que la religión tiene un papel muy importante en este momento para salvar a la civilización y generar respeto, tolerancia, amor a través de la religión, no lo que está produciéndose con algunos fanatismos que usan la religión para el odio, como ocurrió con las cruzadas y como está ocurriendo ahora con el islamismo. De modo que las reuniones nuestras, el diálogo nuestro fueron muy positivas y nos convertimos en grandes amigos. Tengo que despedirlo por el tiempo. Yo me quedaría aquí toda la noche con ustedes conversando. Le voy a decir que yo también he tenido mis crisis de fe en un momento de la vida y llegué a comprender esto. Lo comparto con usted porque veo su honestidad al hablar de esto. Llegué a entender que no puedo quedarme con el racionalismo, que hay algo que está más allá, algo más. Y creo que el punto de intersección entre ese mundo que no conocemos y este mundo que conocemos es el mensaje de Jesucristo. Y el análisis del mensaje de Jesucristo fue lo que me hizo afirmarme en la fe, pensándolo desde ese punto de vista. La intersección entre el mundo conocido y el mundo desconocido se funde justamente en la persona de Cristo. Se lo dejo como inquietud, doctor, porque siempre tenemos que abrir inquietudes en nuestra vida. Se lo agradezco. Gracias a usted.
Es inolvidable esta noche poder conversar con usted. Ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida. Espero que usted sí me firme el libro. Sí, claro. ¿Sí? Ahora que terminamos. Muchas gracias y nos despedimos de nuestra audiencia. Gracias por habernos acompañado. Espero que usted haya disfrutado tanto como disfrutamos los que estamos aquí. Buenas noches.